Recopilación de textos de Roland Barthes, Marie-Claire Bunz, Olivier Bourgelin, Gerard Genette, Jules Gritti, Julia Kristeva, Christian Metz, Violette Morin, Svetan Todorov. Introducción. Un día en el siglo V a.C., en Sicilia, dos individuos discuten y se produce un accidente. Al día siguiente, aparecen ante las autoridades que deben decidir cuál de los dos es culpable. Pero, ¿cómo elegir? La disputa no se ha producido ante los ojos de los jueces, quienes no han podido observar y constatar la verdad. Los sentidos son impotentes. Solo queda un medio: escuchar los relatos de los querellantes. Con este hecho, la posición de estos últimos se ve modificada. Ya no se trata de establecer una verdad, lo que es imposible, sino de aproximársele y de dar la impresión de ella. Y esta impresión será tanto más fuerte cuanto más hábil sea el relato. Para ganar el proceso, importa menos haber obrado bien que hablar bien. Platón escribirá amargamente: en los tribunales, en efecto, la gente no se inquieta lo más mínimo por decir la verdad, sino por persuadir, y la persuasión depende de la verosimilitud. Pero por ello, el relato, el discurso, deja de ser en la conciencia de los que hablan un sumiso reflejo de las cosas, para adquirir un valor independiente. Las palabras no son, pues, simplemente los nombres transparentes de las cosas, sino que constituyen una entidad autónoma, regida por sus propias leyes y que se puede juzgar por sí misma. Su importancia supera la de las cosas que se suponía que reflejaban. Ese día asistió al nacimiento simultáneo de la conciencia del lenguaje, de una ciencia que formula las leyes del lenguaje, la retórica, y de un concepto, lo verosímil, que viene a llenar el vacío abierto entre esas leyes y lo que se creía que era la propiedad constitutiva del lenguaje, su referencia a lo real. El descubrimiento del lenguaje dará pronto sus primeros frutos: la teoría retórica, la filosofía del lenguaje de los sofistas. Pero más tarde se intentará, por el contrario, olvidar el lenguaje y actuar como si las palabras no fueran, una vez más, sino los nombres dóciles de las cosas. Y hoy se empieza apenas a entrever el fin del periodo antiverbal de la historia de la humanidad. Durante 25 siglos se intentará hacer creer que lo real es una razón suficiente de la palabra. Durante 25 siglos será necesario reconquistar sin cesar el derecho a percibir la palabra. La literatura, a que, no obstante, simboliza la autonomía del discurso, no bastó para vencer la idea de que las palabras reflejan a las cosas. El rasgo fundamental de toda nuestra civilización sigue siendo esa concepción del lenguaje sombra, con formas quizá cambiantes, pero que no por ello son menos las consecuencias directas de los objetos que reflejan. La finalidad del presente volumen de Comunicaciones está determinada por esa situación. Nos proponemos aquí mostrar que los discursos no están regidos por una correspondencia con su referente, sino por sus propias leyes, y denunciar la fraseología que dentro de esos discursos quiere hacernos creer lo contrario. Se trata de sacar al lenguaje de su transparencia ilusoria, de aprender a percibirlo y de estudiar al mismo tiempo las técnicas de que sirve, como el hombre invisible de Wells al beber su poción química, para no existir más ante nuestros ojos. Dicho de otro modo, nuestro objeto es lo verosímil. El concepto de lo verosímil ya no está de moda. No se le encuentra en la literatura científica seria. En cambio, continúa haciendo estragos en los comentarios de segundo orden, en las ediciones escolares de los clásicos, en la práctica pedagógica. He aquí un ejemplo de este uso, extraído de un comentario del Mariage de Figaro, Las bodas de Figaro, Le Petit Classique Bordas, 1965. El movimiento hace olvidar lo inverosímil. El conde, al final del segundo acto, había enviado a Basile y a Grip-Soleil al pueblo por dos motivos precisos: prevenir a los jueces, hallar al paisano del billete. Casi no es verosímil que el conde, perfectamente al corriente ahora de la presencia de Chauvin por la mañana en el cuarto de la condesa, no pida ninguna explicación a Basile sobre su mentira y no trate de confrontarlo con Fígaro, cuya actitud acaba de parecérsele cada vez más equívoca. Casi no es verosímil que el conde, perfectamente al corriente ahora de la presencia de Chauvin
por la mañana en el cuarto de la condesa, no pida ninguna explicación a Basile sobre su mentira y no trate de confrontarlo con Fígaro, cuya actitud acaba de parecérsele cada vez más equívoca. Sabemos, y eso se confirmará en el quinto acto, que su expectativa ante la cita con Suzanne no es suficiente para perturbarlo a tal punto cuando la condesa está en juego. Beaumarchais era consciente de esta inverosimilitud, la anotó en sus manuscritos, pero pensaba con razón que en el teatro ningún espectador la descubriría. O aún, Beaumarchais mismo confesaba de buen grado a su amigo Godin de la Panegyrie que había poca verosimilitud en los equívocos de las escenas nocturnas. Pero, agregaba, los espectadores se prestan con gusto a esta suerte de ilusión cuando de ella nace un embrollo divertido. El término verosímil está aquí empleado en su sentido más ingenuo de conforme a la realidad. Se declara aquí que en ciertas acciones, ciertas actitudes, son inverosímiles, pues parecen no poder producirse en la realidad. Corax, primer teórico de lo verosímil, ya había ido más lejos. Lo verosímil no era para él una relación con lo real, como lo es lo verdadero, sino con lo que la mayoría de la gente cree que es lo real. Dicho de otro modo, con la opinión pública, es necesario, pues, que el discurso esté en conformidad con otro discurso, anónimo, no personal, y no con su referente. Pero si se lee mejor el comentario anterior, se verá que Beaumarchais había ido más lejos aún. Explica el estado del texto no por una referencia a la opinión común, sino a las reglas particulares del género que cultiva. En el teatro, ningún espectador lo descubriría. Los espectadores se prestan con gusto a esta clase de ilusión, etc. En el primer caso, no se trata de opinión pública, sino simplemente de un género literario que no era el de Beaumarchais. Así pues, varios sentidos del término verosímil, y es necesario distinguirlos, pues la polisemia de la palabra es preciosa y no la abandonaremos. Solo dejaremos de lado el primer sentido ingenuo, aquel según el cual se trata de una relación con la realidad. El segundo sentido es el de Platón y Aristóteles. Lo verosímil es la relación del texto particular con otro texto, general y difuso, que se llama la opinión pública. En los clásicos franceses se encuentra ya un tercer sentido. La comedia tiene su propio verosímil, diferente del de la tragedia. Hay tantos verosímiles como géneros, y las dos nociones tienden a confundirse. La aparición de este sentido del término es un paso importante en el descubrimiento del lenguaje. Se pasa aquí del nivel de lo dicho al nivel del decir. Por último, actualmente se hace predominante otro empleo. Se hablará de la verosimilitud de una obra en la medida en que ésta trate de hacernos creer que se conforma a lo real y no a sus propias leyes. Dicho de otro modo, lo verosímil es la máscara con que se disfrazan las leyes del texto, y que nosotros debemos tomar por una relación con la realidad. Tomemos aún un ejemplo de estos diferentes sentidos y diferentes niveles de lo verosímil. Lo encontramos en uno de los libros más contrarios, la fraseología realista Jacques Le Fataliste. En todo momento del relato, Diderot es consciente de los múltiples posibles que se abren ante él. El relato no está determinado de antemano. Todos los caminos son, en términos absolutos, buenos. A esta censura que va a obligar al autor a elegir uno solo de ellos, la llamamos lo verosímil. Vieron a un grupo de hombres armados de pértigas y horquillas que venía hacia ellos a todo correr. ¿Vais a creer que era la gente de la posada, sus criados y los bandidos de que hablamos? ¿Vais a creer que este pequeño ejército caerá sobre Jacques y su amo? ¿Que habrá una acción sangrienta, bastonazos y tiros, y que solo dependería de mí que eso no sucediera? Pero adiós a la verdad de la historia, adiós al relato de los amores de Jacques. Es bien evidente que no hago una novela, puesto que desdeño lo que un novelista no dejaría de utilizar. Aquel que tomara lo que escribo por la verdad estaría quizá menos en el error que el que la tomara por una fábula. En este breve extracto se hace alusión a las principales propiedades de lo verosímil. La libertad del relato es restringida por las exigencias internas del libro mismo. La verdad de la historia, el relato de los amores de Jacques. Dicho de otro modo, por su pertenencia a un cierto modelo de escritura, a un género, si la obra perteneciera a otro género, las exigencias habrían sido diferentes.
no hago una novela, un novelista no dejaría de utilizar. Al mismo tiempo, mientras declara abiertamente que el relato obedece a su propia economía, a su propia función, Diderot siente la necesidad de agregar: lo que escribo es la verdad. Si elijo tal desarrollo más bien que tal otro, es porque los acontecimientos que relato se han desarrollado así. Debe disfrazar la libertad de necesidad, la relación con la escritura de relación con lo real, mediante una frase que se ha vuelto tanto más ambigua, pero también más conveniente, por la declaración anterior. Esos son los dos niveles esenciales de lo verosímil. Lo verosímil como ley discursiva, absoluta e inevitable, y lo verosímil como máscara, como sistema de procedimientos retóricos, que tiende a presentar esas leyes como otras tantas omisiones al referente. La distribución de los textos en este número sigue esta articulación del problema. Un primer grupo de estudios, Metz, Jenot, Kristeva, plantea el problema general, da una teoría de conjunto y estudia en particular lo verosímil como sistema de justificaciones, Jenot, como un arsenal sospechoso de procedimientos y de trucos que querrían hacer natural al discurso. Metz, en medios donde la existencia de los géneros no es discutida, textos literarios o films. Un segundo grupo de artículos permite descubrir géneros y leyes textuales, allí donde se ignora su existencia. Así Roland Barthes interroga al detalle inútil, que pretende permanecer exterior a la estructura del relato, como un fragmento auténtico de lo real. Violet Morin demuestra la existencia de géneros y de subgéneros en los relatos de robos que aparecen en los periódicos. Jules Gritty emplea el mismo procedimiento a propósito de la casuística, ciencia teológica de la Edad Media y del correo sentimental, práctica periodística de nuestros días. Al mismo tiempo, estos estudios, al igual que el de Genet, son contribuciones a la teoría del relato. Corrigen y completan la imagen que uno podrá forjarse a partir de análisis precedentes. Para no citar sino un ejemplo, la distinción hecha por Gritty entre alternativa consecuente y alternativa evaluadora hace posible el análisis estructural de ciertos relatos morales del siglo XIX, como Ana Karenina, que parecen proceder directamente del caso de conciencia y de la alternativa evaluadora. Por último, un tercer grupo de textos, Bourgelin, Marie-Claire Bunz, Todorov, ofrece enfoques más generales sobre lo verosímil. No se intenta aquí describir desde adentro, de demostrar el mecanismo, sino de tomarlo como una unidad simple para ponerlo en relación con otras unidades del mismo orden. La relación de lo verosímil con el tiempo ha sido discutida en el capítulo Poética del trabajo colectivo ¿Qu'est-ce que c'est l'estructuralisme? ¿Qué es el estructuralismo? De la editorial Lucille de 1968. Plantear aquí el problema de lo verosímil exige la participación activa del lector. Tratamos aquí, en cierto modo, acerca de nuestro propio método, y cada uno de los textos que le son dedicados representa al mismo tiempo una muestra, aun cuando al estudiar el relato no se escribían relatos. El lector extraerá su información sobre lo verosímil, no sólo de lo que se le dice, sino también de lo que no se le dice, de la manera misma en que están hechos esos estudios, de su propia verosimilitud. Esta lectura deberá ser tanto más activa cuanto que los textos que siguen seducen por su verdad. Lo propio de todo pensamiento nuevo es liberarse tanto como sea posible de lo verosímil. Se podría incluso invertir esta ecuación y decir: se consideran nuevos y verdaderos los discursos cuyas leyes de verosimilitud no han sido aún percibidas. Al describir lo verosímil, que es una ley de nuestra sociedad, no hemos dejado de participar en la vida de esa sociedad, y los únicos aspectos de lo verosímil que no percibimos son, sin duda, los nuestros. Si no, nosotros seríamos otros. Al lector le corresponde, pues, la responsabilidad de no caer víctima de esta ilusión. Tsvetan Todorov.